Especial de mucha bendición con los varones que disfrutaron el encuentro de sanidad. ¿Quiénes estuvieron en el encuentro de varones? Levante su mano, por favor. Hay varios varones de arriba. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Ahí están los varones. 47 varones estuvieron el día de ayer y fue mucha bendición. A pesar de que no hubo luz, me contaron que cenaron a la luz de las velas. Hubo momentos que no hubo luz, pero el Señor habló mucho a los corazones y qué lindo poder ver a los varones levantarse para Él. Amén. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Quiero pedir que me tengan paciencia, estoy con gripe, si me sale un gallo por ahí o si tengo que sonarme la nariz, estoy preparado. Solo ustedes tengan paciencia, por favor, que estoy luchando con ese resfriado. Pero siempre es un placer el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Estas semanas hemos vivido situaciones complicadas en Quito. ¿Cuántos seguimos las noticias o estuvimos cerca de los incendios que vivimos, verdad? O del humo, se veía esa columna de humo levantarse. Y la verdad es que la sequía que vivimos, y esperamos que ya se haya terminado y empezó ya el invierno, pero la sequía que vivimos, la prolongada sequía en nuestro país y en la región, en Latinoamérica, ha producido muchas cosas, ¿no? Pues entre ellas los incendios forestales que hemos sido nosotros parte acá en la ciudad y a lo largo de la sierra ecuatoriana. Pero también en los cortes de energía eléctrica es parte de la sequía. Pero cuando hay sequía, cuando no llueve, la tierra está seca, está árida. Y en los lugares más extremos donde no hay nada de lluvia, eso se llama desiertos, ¿verdad? La sequía produce desiertos. Y muchas veces hay sequía también espiritual y produce desiertos espirituales en nuestras vidas. Pero aterrizando un poco en el contexto bíblico, en la Biblia muchas historias y el escenario geográfico de la Biblia es en desiertos, ¿no es cierto? Se desarrolla en el desierto. Y en medio de la escasez de lluvia o en el desierto, Dios sea glorificado. Yo quiero hablarles de un personaje que vivió en el desierto, ¿sí? Un personaje que me gusta mucho, me llama la atención y no sé si se ha predicado mucho sobre este personaje bíblico. Y estamos, por cierto, cerrando el mes de la Biblia en septiembre, entonces vamos a un personaje bíblico para aprender un poco más de la palabra de Dios. El mensaje de esta mañana lo he llamado Una voz en el desierto. Una voz en el desierto. Así que aprendamos. De hecho, los niños también hoy están cerrando el mes de la Biblia. Tendrán al final una casa abierta. Y los jóvenes del próximo domingo cerraremos en la tarde con las Olimpiadas de la Biblia. Pero hablemos un poco de este personaje. Yo no sé si ustedes ya están sospechando de quién estoy hablando. Les dejo un poco la intriga. El profeta Isaías y Malaquías profetizaron sobre este personaje. Vamos a Isaías capítulo 43. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿De quién estoy hablando? Muy bien, ustedes saben de la palabra de Dios. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, el último libro también, Malaquías, hasta ya la historia que empieza con la vida de Jesús, pasaron 400 años. Miren, aquí un poco de historia bíblica también, 400 años de silencio. En esos 400 años no se conoció de un profeta o de un sacerdote, un siervo de Dios. Hay 400 años de silencio desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta ya el inicio de la historia de Jesús con los evangelios. Pero se profetizó sobre este gran hombre de Dios, Juan el Bautista, quien es el primer personaje quizá en la historia bíblica, después de los 400 años, que lo vemos empezar un ministerio muy fuerte de predicación, abriendo el camino para la venida del Mesías prometido. ¿Okay? Todo rey necesita un emisario, un heraldo que abre el camino para su llegada. Como eso de las trompetas, ¿no? Ustedes vieron Shrek. Y el rey viene, ¿verdad? Entonces siempre hay alguien como que se adelanta
a anunciar la venida del rey. Y este es Juan el Bautista, el que debía anunciar y preparar el camino para el rey que vendría. Mateo 1:3 dice así, 1:3 en adelante: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. En la expresión en aquellos días, en el contexto bíblico, suele señalar un tiempo de cumplimiento profético. Entonces Mateo está resaltando que Juan era el heraldo, el profeta que se había prometido para que venga a preparar el camino del Mesías, del rey que esperaba el pueblo de Dios. El mensaje lo he dividido en 3 puntos para que usted pueda tener un poco más claro y sea un poco más lúdico. El primer punto lo he llamado una voz que decidió. Sí, una voz que decidió. ¿Por qué? Veamos un poquito sobre quién era Juan el Bautista primero. Bueno, la verdad es que ustedes saben que Juan el Bautista era primo de Jesús. Si usted no conoce mucho la historia de Juan el Bautista, léalo por favor en Mateo, en Lucas, en el Evangelio se narra sobre la vida y la historia de Juan el Bautista. Era primo de Jesús, además todo referente a Juan era sorprendente. Su nacimiento, su repentina aparición, el modo de vestir, que vestía con pieles, su alimentación, comía langostas y miel, y no las langostas que comemos nosotros, pues, no, langostas entiéndase como saltamontes, que estaban en el desierto, comía saltamontes y miel. Además, su predicación era muy llamativa, era una forma muy diferente de predicar, y el bautismo con el cual Juan el Bautista empieza su ministerio. Por eso se le llama Juan el Bautista. Muchos le conocían como el Bautista, porque bautizaba propiamente. Bueno, el Evangelio de Lucas primero relata con gran detalle la forma milagrosa en que Juan nace. Sus padres eran rectos e intachables. Su padre era sacerdote, Zacarías. Además, su madre era de avanzada edad. Así dice el texto, Lucas 1:6-7. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Es interesante cómo la Biblia resalta las cualidades de esta pareja. Eran rectos e intachables. Ya quisiéramos nosotros que Dios diga eso de nosotros, ¿verdad? Rectos e intachables. Pero esta pareja recta e intachable, siervos de Dios, no podían tener hijos. Y por años ellos oraron por un hijo. Y Dios, al parecer, no les daba el hijo que ellos estaban orando. Hermanos queridos, a veces nosotros queremos hacer las cosas correctas o portarnos bien para esperar que Dios nos haga el milagrito, nos dé algo. Pero la verdad es que los milagros no se canjean con Dios. Yo no hago, Dios, yo te voy a servir en esto para que tú me des esto. Yo, verás, me estoy portando bien en esto para que pase esto. No, con Dios no es que le ponemos condiciones ni se canjean los milagros, ¿verdad? Ellos eran rectos e intachables. Y quizá no tenían lo que ellos estaban orando. Pero mientras la respuesta de Dios venía, ellos seguían siendo aquellos hombres y mujeres, esa pareja que agradaba a Dios. Después de muchos años, Dios respondió las oraciones de esta pareja que amaba a Dios. Y querida iglesia, quiero decirles que Dios está escuchando sus oraciones. Quizá pareciera que se está demorando, pero Dios escucha su oración. Y quizá humanamente pensamos que ya para qué, ya es demasiado tarde, yo te pedí eso antes, hubiera sido ahora, pues ¿para qué? ¿Para qué ahora un hijo ya en esta vejez? ¿Para qué si ya pasé mis años? Pero Dios tenía un plan específico. Y en el tiempo de Dios, en ese kairos oportuno, tenía que venir Juan el Bautista. Dios nunca llega tarde, iglesia querida. Y Dios está escuchando sus oraciones y responderá en el tiempo oportuno. Pero mientras eso pasa,
usted siga siendo recto e intachable. Mientras eso pasa, porque a veces uno dice, no, pues como Dios no me responde, ya, pues ahí queda esto de la fe. ¿Verdad? No sirve para nada, yo estoy yendo y no pasa nada. Porque esperamos de este Dios de canje, de milagros. Nosotros no nos acercamos a Dios por el milagro, nos acercamos a Dios porque Dios ya hizo un milagro en la cruz. Y y murió por nosotros y nos da acceso libre al Padre y poder llegar al cielo. Nos da la salvación. O sea, ya está el milagro. Ya está el milagro más grande que es la salvación. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías y le dijo que su esposa tendrá el hijo que había estado orando. Lucas 1:13 nos dice, el ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino y ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Eso no lo dice de ningún otro personaje. En el vientre de mamá, ese bebé era lleno ya del Espíritu Santo. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él era primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Qué promesas tan grandes para este niño que iba a nacer, Juan. Y la verdad es que Zacarías no creyó por su ya avanzada edad. Y usted sabe la historia, pues Dios le quitó el habla hasta cuando Juan nació. Termina el capítulo 1 de Lucas diciendo, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Al final de sus días, el Señor Jesús reconoció el ministerio de Juan y dijo, no ha habido otro hombre sobre la tierra como Juan. Wow. ¡Qué increíble! O sea, a mí me llama la atención este personaje y quizás no se predica mucho sobre Juan el Bautista. ¿Saben ustedes qué significa Juan? ¿Cuántos Juanes hay aquí? Juan, no, es bueno, levante la mano, es bueno lo que voy a decir. Con miedo levantan como que, ay, ¿qué va a decir el pastor? No, esto sí es bueno, hay algunos Juanes, ok, porque es un nombre más común, ¿cierto? Mire, Juan significa Dios es bueno. O también se puede traducir o se puede explicar como Dios ha mostrado su gracia o Jehová es benigno. Así que Juan, cuando usted ve a un Juan, diga, ay, Dios es bueno. Dios ha mostrado su bondad, ha mostrado su gracia. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, Juan también era nazareo. ¿Sabe lo que es un nazareo? No nazareno, sino nazareo. Hago esta aclaración porque al final del primer culto un hermano me preguntaba, no entendí muy bien qué quiso decir con ese nazareo, no entendía. Nazareo. Y me preguntó, ¿qué quiere decir? Yo le dije, hermano, googleelo, no tengo tiempo ahorita. Pero les voy a decir algo pequeño, por el tiempo de la prédica no puedo explicar todo lo que es el nazareato, porque sería toda una prédica. Si usted quiere saber más sobre esto, investíguelo. Pero el nazareo significaba que de ser separado para Dios. Era una persona que se separaba para Dios temporalmente o por toda su vida, ¿verdad? Y tenía que dejar de hacer ciertas cosas porque estaba consagrado y separado para Dios. De hecho, por eso Juan no podía tomar nada de vino y nada de licor, nada de eso. Así que, Juanes, pilas. Los Juanes de aquí, es que no sé cómo decir plural, Juanes. No por Juan Esteban, sino por el plural de Juan. Ok, entonces, el nazareo era que estaba separado para Dios. Deuteronomio habla mucho sobre el nazareato, este llamado, estar separado para Dios. Tenía que apartarse de ciertas cosas. Ahora, esta era la profecía y todo lo que venía, una carga muy fuerte para este pequeño que iba a nacer. Yo les pregunto, Juan, quizá tenía opción de decir que no quiero esto. ¿Tenía opción? Yo me he puesto a pensar sobre el Juan niño y joven. Ya saben que pienso mucho en estas edades y me voy a la imaginación. Yo digo, a ver, este Juan va creciendo, quizá tiene Juan 8 años y le van contando de todo esto y él va entendiendo. Pero dice, mijito, tendrás que ir a vivir al desierto. No puedes ir a la escuela. Tienes que hacer homeschooling.
porque no puedes ir a una escuela, tienes que estar en la casa, o peor, ni homeschool, tienes que estar en el desierto, ¿verdad? Papá, pero yo quiero jugar con mis amigos. No puedes ir a jugar con tus amigos, eres nazareo. Papá, no, al nazareo no se puede cortar el pelo. Papá, mira, tengo una trenza, largo. No puedes cortarte el pelo porque eres nazareo. Debes comer, nosotros comemos carnecita, tú comes de saltamontes. O sea, el Juan de adolescente, si fuera un Juan del día de hoy, diría, es que esto es injusto, Dios. Yo no pedí esto, yo quiero irme con mis amigos, me quiero ir al centro comercial, me quiero decir, no puedes, eres nazareo, ¿no es cierto? Pero es que yo quisiera venir a vestirme a la moda. No puedes, tienes que vestirte con pelo de camello. ¿Sí o no que un adolescente hubiera dicho, no, o sea, yo no pedí, pregúntenme primero? Si van a poner una carga tan fuerte como esta, pregúntenme primero. ¿Será que Juan tenía opción de decir que no? Y me pongo a pensar en otro personaje de la Biblia, estamos en la lección, que estamos en la semana o el mes de la Biblia, otro personaje bíblico que fue nazareo. ¿Cuál fue? Sansón. Casi, Sansón. ¿Y Sansón qué hizo? Hizo lo que le dio la gana. Hizo lo que quiso. Él era nazareo, igual fue con un ángel que habló a sus padres, o sea, hubo muchas cosas alrededor, con mucha profecía, que iba a ser separado para que dé libertad al pueblo, pero Sansón, como decimos comúnmente, le valió gato. No le importó, hizo lo que quiso. No, a mí me gustan las mujeres, así que lo siento, porque Dalila no fue la única, tuvo varias mujeres. ¿Saben qué? Juan el Bautista decidió y dijo, yo voy hacer lo que Dios ha soñado para mi vida. Sansón, ¿no? Al final Dios igual a Sansón lo usó, ¿verdad? Pero su historia es muy distinta. Yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a cumplir lo que Dios ha soñado para su vida a pesar del costo? A pesar que tenga que comer saltamontes y miel, a pesar que no pueda vestirse con ropa de marca ni a la moda. ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Usted quiere ser como Juan el Bautista o quiere ser como Sansón? ¿Cómo quiere terminar sus días? Iglesia querida, para ser usado grandemente por Dios, hay un precio que pagar. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. No siempre es fácil. Yo les he contado que en otros mensajes que cuando Dios me llama a mí al pastorado, la verdad es que yo no dije que sí de una porque... Señor, es que no era fácil. Yo tenía mi carrera, mi profesión, mi vida, todo. Yo le he metido ñeque a mi vida para salir adelante y cuando Dios me dice, déjalo todo, ay, no es fácil. No es fácil no tener ningún domingo libre el año, aparte de los permisos de vacaciones. No es fácil cuando mi familia me dice, vamos el fin de semana a un paseo, dormimos fuera. No puedo, el domingo trabajo. Vamos en el feriado. No puedo porque el domingo trabajamos, no está en la iglesia. Cuando mis hijos dicen, no podemos porque el sábado tenemos jóvenes y el domingo tenemos iglesia. Tenemos que pagar un precio. No ha sido fácil. Pero si queremos que Dios nos use, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Pastor, hasta ahí nomás. Esta prédica no es para mí, porque yo no quiero ser siervo de Dios. Yo solo vengo porque me parece chévere la Alianza Norte. Se come rico en el bar. Las hermanas cantan increíble, pero eso no es para mí. Quiero decirle que Dios tiene un plan para su vida y usted no puede escapar de ese plan. Usted no puede huir. Dios tiene un plan para su vida, no porque Dios tiene preparado para unos especiales, favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Dios mirará su corazón dispuesto. Y usted si le dice, Señor, heme aquí, aquí estoy. Úsame, Señor. Como cantábamos hace un momento, el Señor lo va a hacer. Dios me recordó cuando me llamó al pastorado una oración que yo hice hace 15 años, cuando tenía 15 años, perdón, en una reunión de jóvenes, de una vigilia de jóvenes, que le decía, Señor, heme aquí, porque había estado de moda esa canción, heme aquí, envíame a mí, donde tú quieras, cuando tú quieras. Yo le decía a Dios, yo me había olvidado del tema. Cuando Dios me llama a los 28 años, yo, así, es como que de pronto me acuerdo de ese momento a los 15. Porque Dios no se olvida lo que le decimos. Dios toma muy en serio cuando tú abres tu corazón.
Entonces, iglesia querida, Juan el Bautista nos deja una gran enseñanza, que podemos decir sí al llamado de Dios y podemos ser aquellos heraldos, aquellos mensajeros que preparan el camino para el mensaje de Cristo. Usted puede ser ese mensajero en su trabajo, en su universidad, en su vecindario. Cuando la gente dice, ay, pero usted tiene algo especial, algo diferente. Yo quiero tener lo que esa persona tiene. Le piden consejos. Usted está preparando el terreno para que la palabra de Dios se siembre en el corazón. Pero cuando usted es de mal testimonio, la gente dice, yo para ser como los cristianitos, no estamos cumpliendo ese rol. Y podemos cumplir ese rol de Juan, de preparar el corazón con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, para que la palabra de Dios se siembre en cada corazón. ¿Qué te está pidiendo a ti hacer? ¿Y qué te está pidiendo a ti dejar? Porque para ser usado por Dios, una vez más les digo, debemos estar dispuestos a entregar todo. Esta voz decidió hablar fuertemente en el desierto, porque en el desierto la gente está más abierta a escuchar de Dios. En la pandemia muchos se acercaron a la fe porque pensaban que ya venía Cristo, ya eran los últimos tiempos, era el arrebatamiento y todo. Ahí se acercaron a Cristo. Cuando hay crisis, la gente está mucho más abierta a recibir de Dios. Así que levante su voz en medio del desierto que Dios le quiere usar. Amén. Era el momento de decir un amén fuerte, hermanos queridos. Porque es para nosotros. Y estamos viviendo un tiempo de crisis. Y es el mejor momento para levantar nuestra voz y ser usados por Dios. Ahora, esta voz, este Juan, también nos desafía. Su mensaje nos desafía. Ese es mi segundo punto. Una voz que nos desafía. Regresemos a nuestro texto en Mateo. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan desafió con su mensaje, habló al pueblo en el desierto. Lo hizo con palabras fuertes, desafiantes, duras. Mientras él cruzaba en el desierto y después llegó al río Jordán, empezó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este desierto, no solo físico, sino también espiritual que el pueblo judío vivía, después de 400 años de silencio, el mensaje de Juan retumbaba con fuerza y llenaba de esperanza, porque pronto vendría el Mesías prometido. De hecho, algunos preguntaron, ¿tú eres el Mesías? No, yo soy aquel que está preparando el camino. Y yo no doy esperanza a muchos. Y yo creo que en este tiempo de sequía podemos dar un mensaje de esperanza a la gente que está a nuestro alrededor. Porque Ecuador tiene esperanza, ¿verdad? Ecuador tiene esperanza. Porque el Señor ya no solo viene, el Señor ya está en medio nuestro. Jesús centró ese mensaje, sus mensajes los centró en el arrepentimiento y en la venida del reino de los cielos. Ahora, la palabra en griego que se usa en esta porción de las Escrituras de arrepentimiento, arrepiéntanse, en el griego original que fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, es metanoia. Metanoia. Y metanoia, según el diccionario, puede tener muchas formas de traducirse. No solo arrepiento, sino hay varios matices. A veces el español es muy limitado para traducir todo lo que quería decir en el contexto del idioma original bíblico. Metanoia puede traducirse como cambio de opinión o cambio del ser interior, transformación. De hecho, meta es cambio de lugar, literalmente o etimológicamente, si dividimos la palabra, meta es cambio de lugar y noia es cambiar de idea. Entonces, podríamos decir que metanoia es una transformación, un cambio de mente, de corazón. De hecho, muchos comentaristas dicen que la mejor forma quizá de traducir en español una palabra que más acertada, en vez de decir arrepiéntanse, podría ser conviértanse, convertirse. Entonces, en vez de decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, quizá mejor se podría usar conviértanse. En Reina Valera, convertíos.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizás una mejor, más exacta, una forma más exacta de decir. Yo podría definir metanoia como que cambies tu manera de pensar y de sentir para que cambie tu manera de vivir. Y ese es el mensaje que Juan estaba predicando. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, cambia tu manera de vivir, porque el reino de los cielos está cerca, está con nosotros. Metanoia no solo es decir, Señor, lo siento, sino es cambiar, transformar tu vida. No es solo decir tan lindo en la canción, te suelto mis sueños, te suelto mis anhelos. Linda, ¿no? Pero el rato de los ratos no soltamos nada. O sea, el día de mañana no tienes, pero agarrado toda tu vida, todo tu futuro. No sueltas nada. Eso no es metanoia. Es que a veces en la vida cristiana nos volvemos muy románticos. Y habla alguien que es romántico. Muy sensibles, habla alguien que es sensible. Pero la vida cristiana no solo es de emociones, sino de acciones. Y ese es el mensaje de Juan. Cambia, conviértete, transforma, decide, porque el reino de los cielos está cerca y ahora está con nosotros. Conviértete. Iglesia, el reino de los cielos está entre nosotros. Vivamos en metanoia, en una transformación de mente y de corazón. De hecho, Romanos 12, si no estoy mal, dice, ¿cómo conocerás tú la buena voluntad, buena, agradable y perfecta? Cuando cambies tu manera de pensar. Debes cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ese es el cristianismo. Tú no puedes seguir pensando como antes. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, no puedes seguir pensando como alguien que no es parte del reino de los cielos. Debes vivir en contentamiento, debes vivir en gratitud, debes vivir en gozo, debes vivir en paz, debes vivir en... O sea, a pesar de las circunstancias, debes cambiar tu manera de pensar porque Dios está con nosotros. Juan predicaba sobre este arrepentimiento y acto seguido los bautizaba. Mateo 3:6 dice, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan bautizaba como símbolo de esa decisión de fe, de confesar sus pecados y de cambiar sus vidas. El bautizo, que aquí lo hacemos, quien quizás no sabe o viene por primera vez, aquí levantamos esto y aquí bautizamos, un tiempo hermoso, lo hacemos cada 3 meses. El bautizo es un símbolo, es un reflejo del cambio de vida. Por eso dice Juan, cuando se arrepentían, cuando confesaban sus pecados, cuando se convertían, entonces acto seguido después los bautizaba. Y por eso el bautismo es tan importante en el simbolismo de sumergirnos, porque simboliza que yo muero con Cristo y con Él resucito a una nueva manera de vivir. Y a veces el bautizo como que no lo tomamos tan como importante, pero la Biblia nos habla tanto del bautizo. En este caso Juan instaura este bautizo. Y si tú no te has bautizado, arrepiéntete y hazlo pronto. Hazlo. No, pastor, que todavía no siento, no sé si es el momento. No hagas las cosas porque sientes o dejas de sentir. Es el tiempo de caminar por principios y convicciones y en obediencia, porque engañoso es el corazón y perverso. La vida cristiana no es caminar por sentimientos, es caminar por convicciones y principios. Eso es metanoia. Y lo que tú piensas y crees, eso sientes. Entonces empieza a obedecer, empieza a caminar por principios, no solo por emociones, obedece. Y ahora un ejemplo es el tema del bautizo, porque Juan lo hacía, es el ejemplo, y de hecho por eso le llamaban el bautista como tal. Ahora, el tercer punto, y para ir cerrando, esta voz es una voz de advertencia. Oiga, y eso que ya ha sido fuerte lo que nos dice Juan, ¿no? Pero Juan hablaba de este arrepentimiento y arrepiéntanse y les exhortaba, ¿verdad? Y la gente venía y se acercaba a escucharle y Juan bautizaba. Pero de pronto Juan
les ves llegar pues. Hoy no, les ves llegar a lo lejos a los fariseos y saduceos. Yo me imagino a Juan con su temperamento tan fuerte, así cuando te enojas te sale la vena aquí. Es que les ves llegar y empieza y dice, es que no les dejó creo que ni hablar. Les ves llegar y dice versículo 7 de capítulo 3 de Mateo. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras. Tenaz. ¿Quién les advirtió que huyera del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir, ay, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¡Qué bestia! Tenaz. O sea, Juan se llena de pasión y al ver a los religiosos de la época que hablaban de cosas bonitas, pero su vida no producía un cambio ni metanoia. Perdón porque me acordé que me pasaron el ejemplo. Cogió el machete. Ay, no machete, el hacha. Machete ya lo mandaba, ¿no es cierto? Simbólicamente. Y me acordaba esto, en el primer culto dije, producción, consiguieron el machete y me consiguieron el machete. El hacha. Y quería ilustrar, porque Juan hace una denuncia tan fuerte, que si además tú te dices ser cristiano, porque el otro era para los que no conocían, digamos, pero te dices ser cristiano, pero vives solo religiosamente, el hacha está puesta para ser cortada. Si tu vida no da frutos de arrepentimiento, ¿cómo era? No andabas de esto, no sé. Si tu vida no da frutos de arrepentimiento, pilas, el hacha está puesta. Porque tú no puedes decir de labios para afuera, amo a Dios, soy cristiano, y ser de mal testimonio y encontrarte en una farra, mal plan, y ser de mal testimonio con otros jóvenes. Tú no puedes jugar, iglesia, a ser cristiano. Este es un error y siento en mi corazón decirles, a veces nos jactamos. Yo soy cristiano, yo sé esto, yo soy maduro en la fe, pero mi vida hace que otros se alejen de Dios en vez de acercarles a Dios. Y Juan habla de un evangelio radical. Si antes hacías algo sin ser cristiano, hoy no puedes seguir haciendo lo mismo. Si antes hablabas de una manera, hoy no puedes seguir hablando de la misma manera. Debe haber un cambio, iglesia. No basta con solo venir el domingo y perdón si te hiere esto o te choca para que no vengas otro, pero tengo que decírtelo. No basta con que vengas y te sientes este domingo, porque el hacha está puesta. Porque si solo vienes un domingo para cumplir y decir qué lindo, ya fue a la iglesia, estás siendo un fariseo y un saduceo, un religioso. Y Juan denunció tanto esto. Y me echando con las piernas me tiemblan porque siento que esto tengo que decir, iglesia. Jugamos a ser cristianos. Ligeramente decimos soy cristiano, ligeramente los jóvenes, sí, te suelto mis sueños como decía hace un rato. Ligeramente decimos cualquier cosa, pero no vivimos. Todo es más importante. Todo es más importante que estar en la casa de Dios. Todo es más importante que tener un tiempo con Dios. Lo primero que paga cuando tú tienes problemas es la iglesia. Es que estoy muy cansado, mañana no voy a la iglesia. Tibio, mediocre, perdón. Pero es lo primero que paga Dios, lo primero que paga cuando Dios ha dado su vida por ti. ¿Y tú qué estás dispuesto a dar por Él? Es lo primero que paga. Ay, los jóvenes, y la verdad que a veces, ay, yo tengo jóvenes ganas de jalarle los pelos porque están ahí en la reunión y están conversando y con el celular. No, pero yo soy muy joven. Dios les llamó a los jóvenes. Desde muy joven tú puedes decidir por Dios. Y esto de ser cristiano no es un juego. Si vas a jugar a ser cristiano, mejor no regreses. Perdón, no, sí regresa. No. Ya sentí que está muy fuerte eso. Pero mejor decide por Dios. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Decide por Dios.
Y la gente le preguntó a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer, Juan? ¿Qué debemos hacer? El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Y maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron. No cobren más de lo debido, respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron unos soldados. Y les dijo: no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Esos frutos de arrepentimiento: generosidad, justicia, contentamiento, consideración, misericordia, fe, honradez. Y gastarnos la vida para Dios, porque hoy es el mejor momento. Hoy es el mejor momento, a la edad que tú tengas, en la circunstancia en la que tú estés. Hoy es el mejor momento de gastarse la vida para Dios. El hacha está puesta. ¿Vas a ser Sansón o vas a ser Juan el Bautista? Cierra tus ojos, vamos a orar. Tú puedes ser en este 2024 una voz en el desierto que muchos están viviendo, o que muchos están necesitando escuchar. Tú puedes ser esa voz. Dios te puede usar. Tú decides. ¿Estás dispuesto? Es tiempo de cambiar, de metanoia, que tu vida refleje frutos de arrepentimiento. Señor, tu palabra ha sido expuesta. No he sido yo, en verdad. Y perdón si se me fue la mano, pero ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino también hacedores. Y Señor, yo quiero ser el Bautista de esta generación. Quiero ser ese Juan el Bautista de esta generación. Quiero ser el Elías, quiero ser el Daniel, quiero ser el José, que se levanta en medio de una generación depravada y corrupta y decide hacer lo bueno a pesar de las consecuencias. Yo quiero ser. Ayúdame, Señor, a caminar firme en el sueño que tú tienes para mi vida. Y si tú quizá viniste por primera vez en esta mañana, Dios te ama, Dios te abraza y Dios tiene un propósito para tu vida. Quizá tú no has tenido una relación cercana con Dios. Hoy es el momento. Te invito a que levantes tu mano y aceptes, seas valiente y tomes la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Hay alguien acá que quisiera invitar a Jesús en su corazón? Arrepiéntete, el Señor está cerca. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Tenemos una persona ahí. Repite conmigo, quien ha levantado su mano, repite conmigo: Señor Jesús, hoy decido por ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido que limpies mi corazón con tu sangre. Te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Perdóname, Dios. Perdóname. Te acepto en mi vida. Amén. Y si tú ya conoces de Dios y quieres decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Te entrego el control de mi vida. Si lo quieres hacer real, no lo hagas por presión. Si realmente le quieres decir en un acto simbólico, ponte de pie y dile: te suelto el futuro, te suelto lo que soy. Mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan
anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Un plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Así es, Señor, lo que tú tienes es mejor de lo que yo puedo soñar, de lo que yo puedo imaginar. Lo que tú tienes es más grande. Señor, quiero vivir en tu voluntad. Lo que tú hayas soñado para mi vida, Señor, cumple en mí. Aquí estoy, me entrego, suelto y haz tu obra en mí. En el nombre de Jesús. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y cuando el Señor nos habla, debe haber contentamiento.